donde vamos a ver principalmente medición de potencia reactiva, pero también hay algunos cálculos de potencia activa. Vamos a usar el teorema de Blondel, que ya lo habíamos visto para potencia activa, y vimos que se puede aplicar también para reactiva. Y vamos a ver otros métodos, como son los que vimos en la clase pasada, llamados potencia ficticia. Bueno, el problema 1 es una medición sobre un sistema monofásico. Tenemos una carga, en este caso una carga inductiva, representada por una componente, una inductancia L y una resistencia R. Conectamos un batímetro, siempre por seguridad y para poder medir S, conectamos en serie con el batímetro un amperímetro, en paralelo con el batímetro un voltímetro. ¿Sí? Con estos dos podemos calcular S y además podemos verificar que no se estén superando los alcances del batímetro. Bueno, me piden P más menos delta P y coseno phi más menos delta coseno phi. La novedad en este ejercicio es que vamos a calcular el coseno del ángulo de la carga. Con su error, ¿no es cierto? El coseno phi ya lo habíamos obtenido varias veces, pero nunca habíamos obtenido el error. Bueno, tenemos datos de los instrumentos y las mediciones de cada uno. Recuerden que con la N mayúscula aparece el número máximo de divisiones. Por ejemplo, para el amperímetro serían 50 divisiones. Y con el N minúscula aparece la lectura realizada. Por ejemplo, en este instrumento se tomó una lectura de 40 divisiones, de un total de 50. Como todas las mediciones fueron realizadas en forma exacta, 40 divisiones, 120 divisiones, 60 divisiones, en todos los casos tomamos como error de apreciación 0,1 divisiones. Bueno, tenemos entonces que calcular P y delta P, coseno phi y delta coseno phi. Este es un circuito monofásico. Acá no hace falta ni aplicar Blondel, ni potencia ficticia, nada. Simplemente estamos en un cálculo correspondiente a un circuito monofásico. El alcance del batímetro, nosotros en nuestro cursado siempre dijimos que lo vamos a tomar igual al alcance de corriente del batímetro por el alcance de tensión del batímetro, ¿sí? 5 amperes por 120 volts son 600 vatios. La potencia observada, entonces, va a ser el número de divisiones observado en el batímetro, que son 60, por la constante del batímetro. La constante del batímetro van a ser el alcance del batímetro dividido el número total de divisiones. O sea, estos 600 vatios que acabamos de calcular, dividido las 100 divisiones de su escala. Bueno, eso nos da 6 vatios por división, por 60 divisiones son 360 vatios. El error de la medición de potencia, que es el error instrumental, porque acá no tenemos ningún TI ni nada adicional, entonces va a ser el error de clase más el error de apreciación. Delta P0 sobre P0 es el error de clase más el error de apreciación. Esto lo calculamos igual que como lo hicimos en las mediciones de corriente continua. El error de clase sería la clase por el alcance sobre la medición, y el error de apreciación sería el error en divisiones, de apreciación, dividido la medición en divisiones por el 100%. En este caso me da 1%. Entonces, una vez que tengo el error relativo, delta P0 sobre P0, que es este 1%, si lo multiplico por P0,
si le aplico el 1% a P0, obtengo el error absoluto. Delta P0, 3,6 vatios. Bueno, listo la primera parte. Ahora nos pide el coseno de phi. La U observada es igual al número de divisiones del voltímetro por la constante del voltímetro. Son 120 divisiones y la constante es el alcance dividido el número total de divisiones. O sea, 130 volt dividido 130 divisiones. Bueno, nos da 1 voltio por división, por 120 nos da 120 voltios. Miramos dónde está el voltímetro. Como el voltímetro está más cerca de la carga, podría estar acá a la izquierda, ¿cierto? Como lo tenemos del lado más cerca de la carga, esta es una conexión corta. Si es conexión corta, el instrumento que me introduce el error metodológico es el voltímetro. Siempre el instrumento que introduce el error metodológico es el que está más cerca de la carga. Bueno, en este caso el voltímetro y la parte voltimétrica del batímetro. Entonces calculamos la potencia instrumental, la que me está originando el error metodológico. La potencia instrumental va a ser la tensión al cuadrado, esta que vemos en el voltímetro, por 1 sobre RB más 1 sobre la resistencia voltimétrica del batímetro. Fíjense, U cuadrado sobre la resistencia RB me da la potencia gastada en el voltímetro. U cuadrado dividido la resistencia voltimétrica del batímetro me da la potencia gastada en el batímetro. La suma de las dos me va a dar la potencia instrumental total. Bueno, me dan todos los datos, entonces calculo este valor y me da 3 vatios. Con la potencia instrumental y con la potencia observada, ya puedo calcular el error metodológico. Recuerden que era la potencia instrumental sobre la potencia corregida. Y la potencia corregida era P observada menos P instrumental. ¿Sí? Entonces, esto sería 3 dividido 360 menos 3. Y me da 0,84%. Ahora comparo el error metodológico con el error instrumental. El error instrumental había sido 1%. ¿Cierto? Entonces, 0,1 del error instrumental es 0,1%. El error metodológico me quedó más grande que el 0,1 del error instrumental. Entonces, tengo que corregir. ¿Ok? Como tengo que corregir, el valor de P que voy a entregar como resultado no es el P observado, 360, sino este valor que calculé acá abajo. La P observada menos la potencia instrumental. 360 menos 3 vatios es 357 vatios. Si quieren, el delta P0, que este valor no lo corregimos nunca, el error, lo pueden redondear, en este caso lo redondeamos, el valor que sigue para arriba es 4 vatios. Entonces, el resultado de la potencia medida es 357 más menos 4 vatios. Esto no difiere de lo que ya vimos, es un cálculo de errores, ¿no es cierto? Un valor de P, ¿sí? Obtenido en base a una lectura directa, ¿sí? Luego, observamos el error metodológico. Si es mayor o menor al 0,1 del error instrumental, corregimos o no corregimos. No hay en potencia prácticamente nunca que corregir el error. Entonces, el error ni siquiera vamos a estar comparando el error metodológico con 5%. Si quieren, la pueden hacer la comparación. Siempre les va a dar que no necesitan corregir el error. En mediciones en corriente alterna, mediciones de potencia, son tan grandes las potencias
que la potencia instrumental termina siendo siempre muy chica frente a la potencia observada. Por lo tanto, el error metodológico siempre les va a dar menor al 5%, salvo casos muy particulares. Entonces, en nuestro cursado, en la parte de alterna, no hace falta, ya se van a dar cuenta cuando lo calculen, que siempre le va a dar menor al 5%, entonces no va a hacer falta nunca corregir el error. El error que obtuvieron acá como error instrumental, aplicado al valor de P0, ya es directamente el valor del error absoluto que damos como resultado de la medición. Bueno, el coseno de phi ahora. Por definición, el coseno de phi 0, habíamos dicho que era P0 sobre U0 por I0. Todas las variables que estamos midiendo en los instrumentos. P0 era 360 vatios, U0 120 voltios, I0 la tendríamos que calcular, porque todavía no lo calculamos. Calcúlenla, van a ver que les da 4 amperes. ¿Por qué 4 amperes? Bueno, lo que tienen que hacer es 40 divisiones por la constante del amperímetro, que es 5 amperes, el alcance, dividido 50 divisiones. 5 amperes dividido 50 divisiones les da 0,1 amper por división, por 40 divisiones, que es la lectura, les da el valor de 4 amperes. ¿Está? Entonces, calculan I0, les va a dar 4 amperes. 360 dividido 120 por 4 da 0,75. El coseno phi vale 0,75. Hacemos acá un diagrama fasorial que les va a servir como ayuda. En este caso me conviene poner U0 como guía, porque estoy en la conexión corta. Entonces tomo la variable que estoy midiendo y que coincide con la de la carga, la tomo como referencia, ¿sí? En este caso, la tensión que estoy observando en el voltímetro. U0. Desde ahí, un ángulo phi en atraso, porque es una inductancia la carga, dibujo el vector corriente, el vector I. Luego, además de la corriente por la carga, se me está yendo por acá y por acá arriba la corriente por los instrumentos. Como las cargas, como los instrumentos, la parte voltimétrica del batímetro y la parte del voltímetro, de la resistencia del voltímetro, son resistivas puras, la corriente por ellos va a estar en fase con la tensión, en este caso con la tensión observada, ¿no es cierto? Entonces, dibujo, la corriente por los instrumentos paralela al vector U0. Al estar en fase, este vector, que se me suma a la corriente por la carga, lo tengo que dibujar paralelo al vector U0. Y donde termina, corriente instrumental, ahí voy a tener la corriente que viene desde el amperímetro, que es la que yo llamo I0. Esta corriente por el amperímetro va a ser la suma de la que se va por la carga más la que se va por los instrumentos. La que se va por los instrumentos es la suma de la que se va para arriba más la que se va por abajo. Acá. Bueno, una vez que tengo dibujado I0, dibujo el ángulo phi 0, que va a ser el ángulo que está entre la tensión observada y la corriente observada. Y siempre va a ser va a tener una pequeña diferencia con el verdadero ángulo phi, ¿cierto? Y me fijo que por ser ángulos alternos internos, porque son dos paralelas que están cruzadas por una diagonal, el phi 0 también va a estar acá adentro, ¿cierto? Entonces le pongo el nombre acá adentro, eso me va a permitir calcular y aplicar el teorema del coseno en este triángulo que se me formó acá abajo, ¿cierto? Bueno, tengo el diagrama listo para poder aplicar el teorema del coseno. Vamos a calcular ahora el error de corriente. El error de corriente es el error de clase más el error de apreciación. La clase del instrumento es 0,5 por el alcance sobre la medición, más las apreciaciones son 0,1 divisiones, dividido la lectura por 100%, 0,875%.
el error de U0, la clase por el alcance sobre la medición, más el error de apreciación 0,1, la cantidad de divisiones del error de apreciación, dividido la lectura en divisiones por 100%, ¿sí? 0,625. Bueno, la corriente instrumental, previamente habíamos calculado la potencia instrumental. La corriente tiene siempre la misma expresión, pero la tensión no va a estar al cuadrado, porque va a ser, la corriente total va a ser la corriente por el batímetro más la corriente por el voltímetro, ¿no es cierto? Eso es la tensión dividido la resistencia voltimétrica del batímetro más la tensión dividido la resistencia del voltímetro. Las pueden calcular las dos juntas si les resulta práctico cuando están resolviendo. Como es prácticamente la misma expresión, una tiene un 0, la otra tiene un 0 al cuadrado, ¿sí? Entonces pueden calcular las dos en una en un renglón y la otra en el renglón siguiente, ¿no es cierto? Inclusive a veces yo vi que calculan la corriente instrumental primero y abajo ponen la potencia instrumental igual la corriente instrumental por U0. O sea, le agregan este U0 que falta acá. Entonces, este valor que ya lo tienen calculado, lo multiplican por U0 y ya obtienen la potencia instrumental. En este caso me da 25 mA. Es el módulo de este vectorcito que yo veo acá abajo. Bueno, tengo entonces este vector, el módulo de este vector, que es I0, que es la corriente que medí, la que vi en el instrumento. Y tengo calculado el módulo de este vectorcito que está acá abajo. Entonces, para averiguar este de acá, la corriente corregida, aplico el teorema del coseno, que me decía que I al cuadrado era igual a I0 al cuadrado más I instrumental al cuadrado, menos dos veces el producto de ambas, I por I0, por el coseno del ángulo comprendido entre ellas. O sea, el coseno de este ángulo φ0 que está acá al medio, ¿no es cierto? El coseno de φ0 ya lo calculé previamente. Reemplazo todos los valores y obtengo el valor de corriente corregido. Luego de aplicar la raíz cuadrada, me da 3,981 amperes. Esta corriente. El error metodológico lo obtengo directamente como la I observada menos la I corregida sobre la I corregida. Si quieren, lo multiplican por 100, lo expresan en por ciento. 0,477%. Y comparo este valor con 0,1 del error instrumental. 0,1 de este valor es 0,0875. Veo que el error metodológico me quedó mayor, 0,1 del error instrumental. Entonces, tengo que corregir el valor observado de la corriente, que, bueno, ya lo calculé acá, ¿cierto? Entonces, cuando en los cálculos siguientes yo tenga que usar la corriente, voy a usar el valor de corriente corregido. Entonces, para calcular el coseno φ, recuerden que el coseno de φ0 era P0 sobre U0 por I0. Para calcular el coseno φ, uso la P corregida, la U corregida y la I corregida. Ya tengo la P corregida acá arriba. Tengo la I corregida, que la acabo de calcular del teorema del coseno. La U no la vamos a corregir. ¿Por qué no la vamos a corregir? Porque estamos en la conexión corta y la tensión U0 que yo observo ya es el valor que está sobre la carga. ¿Sí? Como el voltímetro está en paralelo con la carga, este valor ya es el verdadero valor sobre la carga, por lo tanto, no necesito corregir. Bueno, entonces el coseno φ es P sobre U0 por I, en la conexión corta. Y me da 0,747. Podemos obtener el error del coseno φ, ¿sí? A partir de esta expresión. Es el error de P
más el error de U0 más el error de I. Delta P sobre P más delta U0 sobre U0 más delta I sobre I. Son todos valores que ya los tengo disponibles. Para P, yo había dicho que era, tomemos, en lugar del absoluto, tomemos el relativo, 1%, delta P0 sobre P0 era 1%. Para U, era 0,625 y para I era 0,875. Le coloco todos esos valores y obtengo el error 2,5%. Aplicando este 2,5% al valor del coseno phi, 2,5 por 0,747 dividido 100 me da 0,02. Entonces, ¿cuánto fue el coseno phi? 0,75 más menos 0,02. Ya haciendo los redondeos correspondientes. ¿Cómo lo vieron, chicos? Agregamos el error del coseno phi con su error. Profe. Sí. Me perdí un segundito. ¿Dónde sacamos el delta I? Bueno. Acá sacamos el delta I sobre I, el delta I0 sobre I0, ¿no es cierto? Sí. Como la clase más la apreciación. El error de clase más el error de apreciación. Después, tuvimos que corregir la corriente aplicando el teorema del coseno. Sí. Después que corregimos la corriente, calculamos el error metodológico de corriente. Sí. Nos dio que es menor al 5%. Siempre van a dar menores al 5% estos errores en las mediciones de corriente alterna. Con lo cual, hay que corregir solo el valor y no es necesario corregir el error. Por lo tanto, el error de I es directamente el error... El delta I0, ahí está, listo, ya entendí. Sí, ya váyanse acostumbrando para no... Alguno de los chicos por algún motivo siempre me termina corrigiendo el error en las mediciones de potencia y el parcial se le alarga muchísimo. Eso me da mucha pena. Yo les remarco cada vez que puedo que en las mediciones de alterna, por los ejercicios con los que nosotros trabajamos, nunca van a tener que corregir ni el error de corriente, ni el error de tensión, ni el error de potencia, ¿sí? Siempre este error metodológico les va a dar bastante menor al 5%. Con lo cual, los errores que obtienen de I0 y de U0 y de P0 ya son los errores de I, U y P. ¿Ok? Son los que usan acá abajo como estos errores, ¿no es cierto? Delta P sobre P es el mismo que delta P0 sobre P0. Y delta I sobre I es el mismo que delta I0 sobre I0. Bueno. Vamos a resolver un ejercicio de Blondel. Nos dan acá en el enunciado nos dicen que nos dan el circuito de la figura, nos dicen que el sistema de tensiones es simétrico, las expresiones dadas corresponden a las homologías indicadas en el mismo, ¿sí? Nos piden la potencia activa consumida, con su jerarquía, y nos piden la resistencia de la fase 1. Podemos calcular con los datos que tenemos la resistencia de cualquier fase, ¿no es cierto? Bueno, en particular acá nos piden la resistencia de la fase 1, únicamente. Miramos el circuito, y al mirar el circuito nosotros tenemos que poder identificar el tipo de conexión. En este caso, yo les dije Blondel recién, ya spoileé lo que ustedes tenían que darse cuenta solos, ¿no es cierto? ¿Cómo saben si es Blondel? Miran si cada batímetro, la tensión que está midiendo, es la de la fase, la misma sobre la cual está midiendo corriente, o si es una tensión correspondiente a otra fase. Acá, como el batímetro 1, que mide la corriente 1, está midiendo la tensión 1, entonces estoy aplicando Blondel. El batímetro 2 mide la corriente 2 y la tensión 2. El batímetro 3 mide la corriente 3 y la tensión 3. Cuando coinciden,
es un circuito donde se debe aplicar Blondel o Aaron en el caso particular, que hubiera una línea tomada como referencia y tuviera solo 2 instrumentos. En este caso, como tengo 3 instrumentos, voy a aplicar Blondel. En Blondel, sí, La línea que se toma como referencia, ¿no sería la masa que está conectada toda abajo? claro, acá, al haber una masa, la línea de referencia no es ninguna de las que está alimentando la carga. Está bien. Al no ser ninguna de las que está alimentando la carga, entonces, acá tengo que aplicar Blondel, no tengo que aplicar Aaron. ¿Sí? Aaron es cuando tengo solo 3 conductores, no existiría esta masa. Y estamos usando uno de referencia Y y... tomo como referencia la línea 3, ¿no es Claro. cierto? Entonces, recuerden que esto no es Aaron. Para que sea Aaron, no tendría que tener la masa abajo y a su vez habría que sacar un batímetro. Este batímetro no estaría, por ejemplo, y todos estos cables terminarían acá. Claro. Bien. Chicos, les pido 5 minutos y vuelvo. Mientras vayan mirando el circuito, Está bien. tenemos que determinar la potencia activa y luego el valor de la resistencia de la fase 1. Cuando nos dice fase, está pidiendo la resistencia del puntito 1 hacia la Tierra.
Bueno, ya estoy. Seguimos adelante. Vamos entonces a determinar la potencia activa, consumida por toda la carga. El tipo de conexión, fíjense que los voltímetros B1, B2 y B3 están conectados del lado derecho, más cerca de la carga, entonces es nuevamente la conexión corta. En la conexión corta, los instrumentos que introducen el error metodológico son los voltímetros y la parte voltimétrica del batímetro. ¿Sí? Los amperímetros son los que miden mal, porque miden la corriente de la carga más la corriente por los voltímetros. Entonces, cuando tenga que calcular la potencia instrumental, voy a tener que calcular la potencia instrumental de los voltímetros y de la parte voltimétrica del batímetro, igual que antes. Me dan datos de los instrumentos, de todos los instrumentos. Un consejo mío, cuando arrancan con el problema y ven el enunciado, no le presten atención a todos los datos del instrumento. ¿Sí? Se marean con esto. Algunas veces ni siquiera lo usan para nada. Siempre van a tener todos los datos, el alcance, la clase, el número de divisiones de la lectura, el número de divisiones totales, la resistencia del instrumento y el error de apreciación. Ustedes los dejan ahí en el enunciado, no les prestan mucha atención, y a medida que van resolviendo, cada vez que necesitan un valor, vienen acá y lo buscan. ¿Sí? Entonces, que toda esta cantidad de datos que le damos al comienzo no los maree. Para todos los amperímetros, en este caso, me dan la misma corriente observada, 4 amperes más menos 0,03 amperes. Si me dan la misma corriente para todos, observada para todos, me están diciendo que todos estos están midiendo el mismo valor, ¿no es cierto? A1, A2 y A3 están midiendo el mismo valor. La corriente observada es 4 más menos 0,03. No hace falta que me den A1, A2, A3. Ya me están dando un valor que vale para los tres. ¿Sí? Yo les repito esto por preguntas que aparecen siempre en los parciales, ¿no es cierto? Lo mismo, acá me dice voltímetros y me dice n minúscula igual 55 divisiones. Bueno, si ustedes calculan el valor leído para uno, por ejemplo, para el voltímetro B1, bueno, como yo les estoy dando los mismos datos para todos, esa tensión B1 va a coincidir con B2 y con B3. Si la calculan van a obtener siempre el mismo valor. Así que los tres voltímetros estarían midiendo lo mismo. En el caso del batímetro, fíjense que los tres son del mismo tipo, entonces los tres tienen el mismo alcance, tienen la misma clase y tienen el mismo número de divisiones totales. Pero como me están dando N1, N2 y N3, cada uno tiene una indicación distinta. Entonces el batímetro W1 está midiendo algo que es distinto al W2 y distinto al W3. El batímetro está midiendo distinto en cada fase. Bueno, calculamos las lecturas de los batímetros. La lectura de cada batímetro va a ser siempre el N correspondiente a ese batímetro por la constante del batímetro. Para el 1, N1 era 100 divisiones, y eso lo multiplico por la constante. La constante del batímetro es el alcance del batímetro dividido el número de divisiones totales. Y el alcance del batímetro era alcance del voltímetro por alcance del amperímetro. ¿Sí? De la parte, esto no es el alcance del voltímetro en sí, es el alcance de la parte voltimétrica del batímetro.
y este de acá es el alcance de la parte amperométrica del batímetro. Son todos datos que tienen acá arriba, ¿cierto? El batímetro tiene 240 de tensión y 5 amperes de corriente. Multiplicando estos dos, obtengo el alcance de potencia, que es 1200 vatios. Bueno, una vez que obtengo la K del batímetro, multiplicando a los N, obtengo las lecturas realizadas. 1000 vatios, 750 vatios y 600 vatios. Bueno, obtengo la lectura de tensión realizada. Entonces, la constante de voltímetro va a ser el alcance del voltímetro sobre el número total de divisiones. 240 sobre 60 me da 4 voltios por división. Si ese valor lo multiplico por la lectura observada en el voltímetro, veo que la tensión leída es 220 voltios. A ver, alguien quiere entrar por lo que veo en el grupo y no aparece el pedido acá para que lo aceptemos. ¿Qué podemos hacer? A ver. Para mí, le erró el link. Vamos a ver en un ratito a ver si puede ingresar. Bueno, la U0 entonces fue 220 voltios. Como estamos diciendo que vamos a aplicar Blondel, en Blondel la potencia total de la carga habíamos dicho que era la suma de todas las indicaciones. W1 más W2 más W3. O sea, estos tres valores que obtuvimos acá. Entonces, escribimos, la potencia observada es W1 más W2 más W3, sumo esos tres valores, me da 2,35 kilowatts, o 2350 vatios. Como los tres batímetros son del mismo tipo, el delta del batímetro 1, el error absoluto, y el del 2 y el del 3 van a ser coincidentes. Ahora. Ahí está. ¿Listo? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿se me está escuchando? ¿Se escucha bien? Sí, sí. Ah, listo. No, pasa que actualizar la computadora me está dando lentísimo y por eso no sé por qué tardaba mucho en mandar la solicitud. La solicitud anterior me había expirado. Ah, bueno, no te preocupes, no hay problema. Seguimos adelante, chicos. Ya obtuvimos la potencia. Ahora vamos a tratar de obtener el error. Como son tres batímetros del mismo tipo, vamos a calcular los errores absolutos que van a coincidir. El del batímetro 1 va a coincidir con el batímetro 2 y va a coincidir con el batímetro 3 cuando calculamos no los relativos, sino los errores absolutos. ¿Sí? Va a tener una parte debido a la clase y otra parte de apreciación. La parte de la clase era la clase por el alcance sobre 100%. Y para la apreciación era el delta de apreciación por la constante del batímetro. Estas fórmulas eran para cuando queremos errores absolutos, ¿sí? No son las mismas que cuando queremos los errores relativos, recuerden. Acá no estoy usando la clase por el alcance,
sobre la medición, sino clase por el alcance sobre 100%. Bueno, la clase 0,5, el alcance es 1,2 kW, eso dividido 100% para pasar la clase a por unidad, más el delta de apreciación es 0,1 divisiones por la constante del batímetro, que era 10 vatios por división, me transforma estas divisiones a vatios, ¿no es cierto? Sumando esos dos valores, obtengo el error absoluto, 7 vatios. Y como la P es la suma de las tres, el error de P va a ser la suma de los tres errores. Es decir, este multiplicado por 3. O sea, 21 vatios. Ahora calculo el error relativo, es delta P sobre P. Entonces van a ser 21 vatios dividido 2.350 vatios. Si lo multiplico por 100, lo obtengo en por ciento, en este caso 0,894%. Bueno, esto es lo primero que me pedía, P, con su jerarquía. Ahora vamos a calcular el valor de la resistencia de la fase 1. Perdón. Un cálculo más nos falta para terminar, y es verificar si el P observado puede ser considerado directamente como el resultado de la medición o lo tengo que corregir. Para eso tengo que calcular la potencia instrumental. La potencia instrumental total era 3 veces la potencia de una de las líneas, ¿no es cierto? En cada una de las líneas voy a tener un voltímetro y la parte voltimétrica de un batímetro. Entonces, calculo esa potencia como U al cuadrado por 1 sobre RB más 1 sobre RBW. Después que tengo esa potencia de una línea, la multiplico por 3 y tengo la potencia instrumental total. Eso me da 14,52 vatios. El error metodológico era la potencia instrumental dividido la potencia corregida. Y la potencia corregida era la observada menos la instrumental. Esto lo multiplico por 100, lo expreso en por ciento, me da 0,622%. Comparo ahora este valor con el 10% de delta P sobre P, que en este caso sería 0,089. Y este valor me da más grande, ¿sí? Que 0,089. Entonces, no lo puedo despreciar, ¿sí? No puedo despreciar la influencia del consumo instrumental. Como es menor al 5%, no es necesario calcular el error, no es necesario corregir el error, ¿sí? Entonces corregimos solo el valor de P. ¿Cuánto vale P corregido? Bueno, esto que está acá abajo. P observada menos P instrumental. 2.350 menos 14,52 me da 2.335,5 vatios. Y el error sigue siendo el mismo que dimos antes. Entonces, ¿cuánto es el resultado de la medición? 2.336 más menos 21 vatios. Ahora sí, terminamos con la parte de la medición de potencia. En la parte 2 nos piden la resistencia asociada a la fase 1. Entonces, como tengo la indicación del batímetro 1, que corresponde a la fase 1, puedo calcular yo la potencia de la fase 1 como 1 al cuadrado sobre R, sobre la resistencia de la fase 1, ¿no es cierto? De ahí despejo el valor de la resistencia de la fase 1. ¿Cómo va a ser la resistencia de la fase 1? 1 al cuadrado dividido P1. En todos los cálculos, luego de que corregimos los valores de P y los valores de corriente, en todos los cálculos que siguen, vamos a usar siempre la potencia corregida
y la corriente corregida. En este caso tenemos que usar la potencia P1. P1 va a ser la lectura de W1 corregida por el consumo instrumental. Debido a la resistencia del voltímetro 1 y la resistencia voltimétrica del batímetro 1. ¿Cuánto vale ese consumo instrumental? Bueno, la U al cuadrado por 1 sobre RB más 1 sobre RBW. Como estoy trabajando en una sola fase, esta es la potencia de una sola fase, y la W1 es la potencia observada en esa fase, corresponde a una sola fase. La potencia instrumental en este caso es la de una sola línea, ¿sí? Respecto al neutro, o sea, un solo par de instrumentos. No tengo que multiplicar por 3, como en el caso anterior. En el caso anterior multiplicaba por 3 porque estaba obteniendo la potencia total de toda la carga. Como acá estoy trabajando, quiero obtener la resistencia de una fase y trabajo con la potencia de una sola fase, calculo la potencia instrumental correspondiente a esa fase solamente. Entonces no pongo el numerito 3 adelante. Obviamente me va a dar el mismo valor que antes, pero dividido 3, ¿cierto? Son 4,84 vatios. Y ahora, corrigiendo el valor de P1, que va a ser W1 menos la potencia instrumental 1, 1 kilowatt menos 4,84, aplico esta expresión y obtengo el valor de R1. 220 al cuadrado dividido 1 kilowatt menos 4,84 vatios. Y eso me da 48,635 ohm. Bueno, como tengo la expresión de R1, puedo propagar acá el error. El error relativo de R1 va a ser 2 veces el error relativo de U más una vez el error relativo de P. Delta R1 sobre R1 es 2 veces delta U1 sobre U1 más delta P1 sobre P1. Entonces, es 2 veces el error de U, que es error de clase más error de apreciación, más el error de P, que es el error de uno solo de los instrumentos. El error relativo de uno solo de los instrumentos, o sea, delta W1 sobre W1. Dijimos que para el valor de error metodológico que obtuvimos, teníamos que corregir los valores de P, pero no teníamos que corregir los errores. Entonces, el error de P1 va a ser directamente el error de W1, el error que sale del instrumento, ¿sí? Ya habíamos visto que el delta W1 era 7 vatios, entonces en este caso me queda 7 vatios sobre 1 kilowatt por 100%, ¿sí? Fíjense, lo revisamos nuevamente. Los errores absolutos para cada uno de los instrumentos eran errores de clase más errores de apreciación. Bueno, me daban 7 vatios para cada instrumento. Cuando medía la potencia total, lo multiplicaba por 3, ese valor. Cuando trabajo sobre la potencia de una sola fase, no lo tengo que multiplicar por 3, entonces es directamente 7 vatios. Y para el voltímetro también uso el error de clase más el error de apreciación. La clase por el alcance sobre la medición y el delta de apreciación sobre la medición en divisiones por 100%. Los errores que se les suelen ocurrir en estos cálculos, cuando ya se empieza a mezclar todo, tiene que ver con recordar cuándo están calculando un error absoluto y cuándo un error relativo. Para que tengan una guía, el error relativo siempre tiene que estar sin unidad, ¿sí? ¿Sí? Están calculando acá un error relativo. Bueno, el de clase lo tienen que calcular como multiplicar la clase por el alcance sobre la medición, y les sirve como ayuda para recordar eso, que se van a cancelar las unidades del alcance y de la medición. Entonces me va a quedar sin unidad este término. Lo mismo para el de apreciación. Al delta de apreciación, que está en divisiones, lo voy a estar dividiendo por la medición en divisiones para que se vayan las unidades y me quede un numerito sin unidad. En cambio, si calculan un error absoluto,
como hicimos acá arriba, un error absoluto, fíjense que el error de clase, al ser un error absoluto, me tiene que quedar en vatios. Entonces voy a estar multiplicando la clase por el alcance y me tiene que quedar la unidad del alcance. Entonces no divido por el alcance, sino que divido por 100%, en este caso. Entonces al hacer esta cuenta, me va a quedar el kilowatt o el vatio como unidad del error absoluto. Bueno, una vez que tienen el error relativo de R1, lo aplican al valor de R1, ese numerito lo divido por 100, lo multiplico por R1 y obtengo el delta R1, en este caso 1 ohm. Entonces, el resultado de la medición es este número redondeado, 49, más menos 1 ohm. Bueno, ya vimos un ejemplo de Blondel. Vamos a pasar directamente a alguno de potencia ficticia. A ver. Este 3 que es largo lo vamos a dejar para la clase que viene, porque incluye además el TI. Este lo vamos a ver el miércoles. Entonces, vamos a ir directo al 4. Antes de leer el enunciado, fíjense en el circuito. Tengo 4 líneas, las 3 fases y el neutro. El neutro no está conectado a nada. El batímetro 1 mide la corriente 1, pero mide la tensión entre 2 y 3, o entre 3 y 2, en este caso, por el homólogo. Bueno, ¿qué método van a aplicar acá para resolver el problema? Potencia ficticia. Cuando estoy midiendo tensión que no corresponde a la fase en la que mido corriente, uso potencia ficticia. Una vez que identificaron el método, bueno, que tienen que emplear, vamos a ver un poco el enunciado. En la disposición de la figura se mide la potencia reactiva de una carga alineal. El sistema de alimentación es trifásico, simétrico, armónico, de tensión nominal. Bueno, simétrico, les recuerdo, quiere decir que las 3 tensiones tienen el mismo módulo y que los ángulos entre ellas son 120 grados. Y armónico quiere decir que no tiene armónicas, es solo la frecuencia fundamental, ¿sí? O sea que es una senoidal pura. Lo cual es muy importante, ¿sí? Se tiene que cumplir siempre cuando queremos medir potencia reactiva, porque nosotros nos vamos a basar en un diagrama fasorial, y el diagrama fasorial tiene validez para una sola frecuencia, ¿no es cierto? La tensión es 380 voltios. Determinar si la medición es posible. Calcular la potencia reactiva consumida con su jerarquía. Bueno, esto es casi una pregunta capciosa. Cuando ustedes en un parcial tengan este enunciado, lo que tienen que responder acá es que es posible. Porque si no fuera posible, no tendrían nada que calcular y terminaría el ejercicio. ¿No es cierto? Acá responden, sí, es posible. Bueno, ¿por qué es posible? En este caso, porque el sistema de alimentación es simétrico y armónico, tiene una sola frecuencia. La carga puede ser cualquiera. En potencia ficticia, la carga puede no ser equilibrada, puede no ser lineal, y no tenemos ningún problema con eso, ¿sí? En potencia ficticia, el sistema de tensiones tiene que ser simétrico y la carga puede ser cualquiera.
Entonces, vamos a calcular. Nos dan datos de los instrumentos. Como error de apreciación vamos a tomar 0,1 divisiones. Y nos dan las lecturas de los batímetros. El batímetro 1 mide 1500, el batímetro 2 1000, el batímetro 3 600. Nos dieron que la tensión fue de 380 volts. Acá nos están dando el valor de tensión observada, si lo necesitaríamos. ¿Sí? Bueno, respondemos, en primer lugar, la medición de potencia reactiva es posible a pesar de ser la carga alineal, no se generan armónicos superiores de potencia al ser la alimentación una armónica pura. Yo les adelanto que esto es una respuesta válida para lo que se ve desde el punto de vista de la ingeniería eléctrica. ¿Eh? Desde el punto de vista de lo que ustedes van a ver en algunas materias posteriores, esto está mal. La tensión es una senoidal pura. ¿Sí? Y las corrientes, al ser la carga no lineal, va a tener componentes de distintas frecuencias. ¿Cierto? Como la corriente va a tener una forma que no va a ser senoidal pura, va a haber componentes de distintas frecuencias. Bueno, al llegar a este punto, alguien calcula la potencia reactiva como la tensión por la corriente por el seno del ángulo en la frecuencia fundamental, más la tensión por la corriente por el seno del ángulo en la segunda armónica, más y así sucesivamente para todas las armónicas. Como para la segunda armónica, para la tercera armónica, para todas las demás armónicas, la tensión vale 0 de esa armónica, bueno, alguien dice la potencia reactiva de todas esas armónicas vale 0, y me quedo solo con la potencia reactiva de la fundamental. Pero en realidad la potencia reactiva tiene también componentes dadas por el producto entre la tensión fundamental y las corrientes que no son fundamentales. Aparecen los productos cruzados. Por ejemplo, la tensión de 50 ciclos se termina multiplicando con la corriente, la componente de corriente de 100 ciclos. Y me van a producir una componente de potencia reactiva de 150 ciclos. ¿Sí? Se me van sumando las frecuencias. Entonces, como componente reactiva tengo un montón de componentes que no salen de los productos de cada frecuencia, de cada tensión con la corriente en su frecuencia, sino que aparecen también los términos por las potencias cruzadas. Eso a nosotros nos excede. Yo le hago esta aclaración porque alguno de ustedes, que seguramente está adelantado en otra materia, se da cuenta de esto, después me lo dicen por WhatsApp. No hay ningún problema, tienen razón. Para nuestro cursado, la carga puede ser alineal y vamos a poder medir en forma correcta, no hay problema. Lo único que necesitamos es que la tensión sea senoidal pura. Bueno, en ningún lugar me dice acá la secuencia. A ver si por acá está, si se emplean 3 batímetros, tomando. A ver. Nosotros en el parcial le vamos a aclarar bien cuál es la secuencia. En este caso, como no dice nada, lo tomamos como secuencia directa, no secuencia inversa, ¿sí? Entonces, realizamos el diagrama fasorial. Primero viene el fasor correspondiente a la línea 1, U1. Después viene el fasor correspondiente a la línea U2 y después el U3. Entonces, parto de las tensiones de cada una de las líneas, U1, U2 y U3. Y a partir de ahí calculo las tensiones entre líneas. Entonces, a esta U1
le sumo acá menos U2, este U2 cambiado de signo, entonces acá obtengo U12. A la tensión U3 le sumo menos U1 y obtengo U31. Y a la tensión U2 le sumo menos U3 y obtengo U23. Una vez que tengo U12, U31 y U23, me fijo cómo es la relación de transformadas. Por ejemplo, U23 es la tensión U1 retrasada a 90 grados. Entonces, a la U23 le pongo 1 transformada. ¿Sí? Pero la 1 transformada la dibujo un poquito más cortita, porque la U23 siempre va a ser raíz de 3 veces más grande que la tensión de una sola línea. La tensión entre dos líneas va a ser raíz de 3 veces más grande, ¿no es cierto? Entonces la U1' la dibujo acá, pero tiene el mismo largo que U1, entonces es más corta que U23. Acá sobre U31 voy a tener la U2 transformada, entonces le pongo 2'. Sobre U12 voy a tener la U3 transformada, le pongo 3'. Bueno, una vez que hice el diagrama fasorial, ya sé cómo van a ser las equivalencias. Por ejemplo, yo sé que U3' va a ser igual a U12 dividido raíz de 3. U1' va a ser U23 dividido raíz de 3. Y U2' va a ser igual a U31 dividido raíz de 3. Entonces escribo, la Q es igual, en este método, 1 sobre raíz de 3 por la suma de las indicaciones de cada batímetro. Para decidir si tengo que poner la suma o la resta, me fijo la conexión y la expresión teórica que tengo que utilizar, ¿no es cierto? Lo que yo necesito para poder obtener Q es 1 sobre raíz de 3 por, y en primer lugar tengo que tener la corriente I1 por la tensión U1 transformada. El segundo término va a ser la corriente I2 por la tensión U2 transformada. Y el tercer término va a ser la corriente I3 por la tensión U3 transformada, ¿no es cierto? Acá yo tengo que escribir 1 sobre raíz de 3 por la tensión, la corriente I1 por la tensión U1 transformada. Acá tengo que poner la corriente I2 por la tensión U2 transformada. Y acá tengo que utilizar la corriente I3 por la tensión U3 transformada. Entonces, miremos lo que está midiendo el batímetro 1. El batímetro 1 está midiendo la corriente I1 y está midiendo U32, ¿sí? Porque el homólogo lo tengo del lado del 3. Entonces, U32, que es esta que está acá abajo, en realidad, o sea, lo que yo estoy mirando con el batímetro 1, que es U32, es el valor de U23 cambiado de signo, con el signo negativo, ¿no es cierto? No estoy midiendo U23, sino que estoy midiendo U32 con el batímetro 1. Entonces, aplicado al batímetro 1, no está esta U23, sino que está la U32 que va acá para arriba. La U32 es igual a menos U1', porque están opuestas de fase, ¿no es cierto? Entonces, lo que estaría midiendo con el batímetro 1 es I1 por menos U1'. Como lo que yo tengo que colocar acá es I1 por U1', y el batímetro 1 está midiendo I1, el batímetro 1 está midiendo I1 por menos U1', entonces acá, en lugar de la indicación del batímetro 1, pongo menos la indicación del batímetro 1. Así voy comprobando para cada uno de los batímetros y me fijo si pongo su valor con signo positivo o negativo. A los fines prácticos, lo que ustedes tienen que hacer es
hacen el diagrama fasorial. Después del diagrama fasorial, miran y dicen, la U1 transformada la tengo acá, ¿no es cierto? El batímetro 1 tendría que estar midiendo esta tensión. Para estar midiendo esta tensión, tendría que estar conectado a esta tensión, a la U23. Después, el factor este sobre raíz de 3 se encarga de ajustar el módulo. Entonces, después que veo que el batímetro 1, que tiene que estar midiendo U1', tendría que estar midiendo U23, voy al circuito. Si veo que en lugar de estar midiendo U23, está midiendo U32, tomando como guía el borne homólogo, entonces acá directamente escribo menos el batímetro 1. Hagamos lo mismo para el batímetro 2. El batímetro 2 tendría que, como está midiendo I2, también tendría que estar midiendo U2'. Es decir, para medir U2' tendría que estar conectado entre los terminales 3,1. Tendría que estar midiendo U3,1. Voy al circuito, el batímetro 2, en lugar de estar midiendo U3,1, está midiendo U1,3 por la posición del borne homólogo, ¿no es cierto? Entonces, anoto el batímetro 2 con signo negativo. El batímetro 3, el que mide la corriente I3, debería estar midiendo U3'. Para medir U3' tendría que estar conectado entre los terminales 1 y 2. O sea, tiene que estar midiendo U1,2. Entonces miro el batímetro 3, el homólogo está del lado del 1, o sea que está midiendo U1,2. Con lo cual, el batímetro 3 está bien, lo dejo con signo positivo, ¿sí? Y ahora reemplazo por los valores que me da el enunciado. 1 sobre raíz de 3 por menos 1500, menos 1000, más 600, me da menos 1097 volt-ampere reactivo. Ya tengo la Q del circuito. ¿Por qué puede pasar que algún voltímetro esté conectado al revés? Bueno, eso puede pasar en la vida real porque si yo tengo una carga capacitiva conectada, el batímetro conectado en esa fase me va a estar tratando de medir negativo, porque la potencia reactiva de los capacitores tiene signo negativo, ¿no es cierto? Para que eso no pase, para que el batímetro no se rompa, que la agujita no se vaya para atrás, yo lo conecto al revés. Entonces, aunque esté midiendo sobre una carga capacitiva, me va a estar dando un valor positivo, ¿sí? Entonces, sí o sí, a veces tengo que dar vuelta al batímetro para que mida positivo. Después, en el resultado total, miro el signo obtenido. En este caso fue negativo, ¿sí? Si el resultado total de Q fue negativo, yo sé que corresponde a una carga capacitiva. Entonces, la anoto como, le cambio el signo, la pongo como 1097 volt-ampere reactivos capacitivos. ¿Ok? Le saco el signo que tengo acá adelante. En el resultado final se lo saco, pero le agrego a los volt-ampere reactivos la palabra capacitivo. La palabra capacitivo me estaría indicando que esta potencia en realidad es negativa. Recuerden, cuando una Q les dé negativa, significa que la carga es capacitiva. Cuando la Q les dé positiva, significa que la carga es inductiva. Para los errores, hago igual que en el ejercicio que vimos previamente, en el 2, calculo los errores absolutos. Como los tres instrumentos son del mismo tipo, los errores absolutos me van a dar el mismo valor. Es error de clase más error de apreciación. La clase dividido 100% por el alcance del instrumento. Recuerden que la clase es el error absoluto en el fondo de escala, entonces acá tengo que multiplicar por el alcance para obtener el error en vatios. Y para la apreciación tengo 0,1 divisiones dividido la lectura realizada, que para el batímetro 1 fue 100 divisiones. Y eso lo multiplico por el alcance del instrumento. Acá dije la lectura realizada. Bueno.
eso no es correcto. Me corrijo. Para el error de apreciaciones tengo que utilizar el error de apreciación en divisiones, 0,1 divisiones, y tengo que multiplicar por la constante del batímetro. La constante del batímetro es el alcance del batímetro dividido el número total de divisiones. Vamos a verificar que haya usado el valor correcto. Bueno, los batímetros en este caso tienen un número máximo de 100 divisiones, un número total de divisiones de 100 divisiones. ¿Sí? Entonces, el valor que aparece acá abajo es, cuando calculo el error absoluto, es la cantidad total de divisiones. Esto es la constante de escala del batímetro. Bueno, sumo todo esto, me da 12 volamperes reactivos. Y el delta Q, aplico la misma expresión que Q, es 1 sobre raíz de 3 por delta W1 más delta W2 más delta W3. Es decir, que es este 12 por 3, 36, dividido 1,73, eso me da 21 volamperes reactivos. Cuando midamos potencia reactiva, no hay que hacer ninguna corrección. Porque el valor que estamos obteniendo es Q y la potencia que se gasta en los instrumentos es potencia activa. Entonces, la potencia activa que yo voy gastando adicionalmente en la medición no me afecta al valor de Q leído. ¿Sí? El valor de Q corresponde a la potencia reactiva que toma la carga y eventualmente podría estar afectado si yo tuviera voltímetros conectados que tuvieran una parte reactiva. Entonces, la parte reactiva de los voltímetros consumirían potencia reactiva y se me sumaría a la potencia reactiva de la carga. Pero como en este caso son resistivos puros, en el consumo instrumental no tengo ningún consumo reactivo, entonces no tengo nada que sumar ni que restar. No tengo que corregir, ¿sí? Cuando mido Q y los instrumentos tienen parte resistiva pura, los instrumentos no afectan a la medición de Q, entonces no hay nada que corregir. Y el resultado es Q igual menos 1097 más menos 21 volamperes reactivos. O 1097 menos 21 volamperes reactivos capacitivos. Bueno, realizamos uno de potencia ficticia. ¿Cómo lo vieron, chicos? Profe, yo tengo una duda. Dale. Cuando igualamos los tres errores, los delta omega 1 igual a delta omega 2, así, es porque el enunciado nos dice que es simétrico, digamos. No, cuando igualás los tres estos errores que se ven acá, Sí. es porque los tres instrumentos son de la misma marca, del mismo modelo, del mismo tipo. Ah, claro, o sea, cada uno me mide algo distinto, pero al ser todos como del mismo fabricante, digamos, van a tener todo el mismo error. Claro, el Perfecto. error absoluto depende de cada instrumento. Si el instrumento tiene una clase del 0,5, yo divido la clase por 100%, ¿sí? La obtengo por unidad. La multiplico por el alcance y me da la cota de error que es válida en toda la escala. Entonces, yo mida lo que mida, el error de clase va a tener siempre este valor. Y con la apreciación pasa lo mismo. Tengo 0,1 divisiones en toda la escala. Entonces, si al 0,1 divisiones lo multiplico por la constante del instrumento, me da el error de apreciación en vatios. Ampere. Perfecto, me quedó claro, profe, gracias. ¿No? De nada. Bueno, chicos, hasta acá habríamos llegado por hoy. La clase que viene vamos a terminar con este apunte. Vamos a empezar con el 3, que es un poco extenso. Y vamos a repasar algunos de los que nos quedaron previos de los apuntes anteriores, para terminar de cerrar el tema. Pero el miércoles haríamos entonces práctica, ¿ok?